Me parece que el mensaje es sumar. Nosotros tenemos un paisaje muy simplificado, especialmente en los cascos urbanos, y la clave está en diversificar estos sistemas tan simples, ¿no? Que en general son una docena, 20 plantas que se cultivan repitiéndolas y que llevan a que haya poca oferta de morfi para los bichos, poca oferta visual para el ciudadano que a lo mejor no se entera que esto existe, y democratizar eso me parece que es como cierta urgencia, y la manera es plantando más en cada oportunidad, y a lo mejor es una maceta, un cantero, espacio público, espacio mixto, adueñarse un poco de la vereda, en cierto modo, que es un espacio vacante y que a lo mejor parece como subversivo o ruidoso o lo que no corresponde, pero hay espacios donde el Estado no está presente, porque no llega, porque no tiene presupuesto, porque no lo ve como un lugar sabroso para juntar votos, como sea, y si no llegamos nosotros, que lo vemos con una sensibilidad, me parece, un poquito más arriba que la media, bueno, no lo logramos democratizar, que creo que es la prioridad. ¿Cuántas veces hablamos de árboles nativos, Isabel, de especies autóctonas, de patrimonio? De espacios verdes hablamos, pero nos gusta ver qué es lo conveniente, ¿no? En cada lugar, en cada plaza, en cada ciudad. Sí, además hablamos precisamente de eso, de la identidad del paisaje. Claro. Pero si hay alguien que sabe del tema, es el doctor Gabriel Burgueño, un querido amigo que desde hace muchos años trabaja, aporta información sobre las especies autóctonas y bueno, viene realizando un trabajo participativo muy interesante. Sabemos que a principios de septiembre presentaste un proyecto en la ciudad de Santa Fe con el intendente local, con el Parque de la Constitución Nacional. Así es. Sí, el Parque de la Constitución fue un proceso de muchas voluntades, donde la gestión de alguna forma abrió el trabajo de planificación a un colectivo. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Creo, con las ganas de sumar participación. Creo que a veces la comunidad se queda en su casa, pero aún así está bueno el llamado, está bueno abrir la puerta, y lo que intentamos esta vez es sumar una instancia por correo electrónico también, como para que la gente pueda sumar su opinión, su pincelada sobre este espacio a través de un mensaje, porque tal vez no todo el mundo puede ir a la instancia presencial, pero sí opinar por vía electrónica, ¿no? Vos tenés una idea que nosotros insistimos también y trabajamos mucho, esto del espacio público, de apropiarnos de algún modo del espacio público y ver de qué modo podemos fundamentalmente. Hablamos mucho de espacios verdes y cómo podemos construir un espacio verde que sea participativo, pero a su vez que tenga que ver con esa identidad del paisaje, y en ese sentido sé que vos venís trabajando mucho el tema. Sí, a mí me pasó de buscar argumentación para difundir las especies nativas, y a veces con la dimensión biológica de las plantas, de los bichos, del suelo, no alcanza. Claro. Porque me parece que todos estamos atravesados, sí, por la cultura, que nos vincula a todos, con el territorio, con nuestros ancestros, con el lugar de origen, pero también con la historia de América en relación al desplazamiento de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos aún hoy. Y las plantas nativas pueden ser un puente de diálogo en eso. Y ahí creo que se arma un mensaje más rico, donde llegamos a la comunidad toda, porque tal vez la cuestión de la especie no le interesa a todo el mundo, pero cuestiones de cultura sí nos atraviesan a todos. Pero, perdón, pero con la situación que se está viviendo hoy por hoy, ¿no? Por el calentamiento global, por las barbaridades que ha hecho, por ejemplo, nuestro país vecino Brasil con lo que fue Bolsonaro y este incendio calamitoso, ¿no? De la Amazonía, hay como
otro lenguaje que se va instalando, que quizás no es el mismo cuando vos empezaste. Entonces hay como un atractivo mayor sobre el espacio verde y que se va combinando con todo un movimiento social, por lo menos lo que vemos en la Argentina, que tiene que ver con esto que vos hablaste, de colectivo, de muchas voluntades, y me parece que es como una conversación que se empieza a dar y en donde seguramente en breve vas a empezar a tener un protagonismo, mirá como visionaria te lo digo, porque realmente me pasa a mí, yo lo noto, cómo despierta en mí leer, por ejemplo, que ya no están los mismos gorriones que teníamos en la ciudad. Entonces, desde ese lugar me parece que vas a tener, porque tenemos que estar más atentos. Sí, me parece que hay como dos planos que conviven. Por un lado, hay más interés en estos temas, están más instalados, hay más discurso, incluso desde la gestión política de cualquier distrito en Argentina y cualquier línea partidaria, hay un discurso verde relacionado con lo autóctono, con lo sustentable, pero me parece que esa realidad convive con otro plano de superficialidad. A veces estos temas se trabajan desde una estética y termina siendo un eslogan. Me parece que hay que tener cuidado de nosotros comunidad, de nosotros sociedad, cargar con argumentación y con cierto rigor para que realmente esa planta atraiga el bicho que deseamos, que ese espacio verde sea realmente verde y no tenga cemento, que tenga plantas pero que no se pulverice con químicos, porque si no es un contrasentido. Hay otras variables que entran en juego para que el espacio verde sea verde y funcione. Que tenga calidad de diseño, porque si no, no convoca y la gente no lo usa. Entonces, un lugar puede ser muy natural, pero sin público estamos fritos. Por eso me parece que la idea de paisaje es rica, porque supera de alguna forma la idea de naturalezas secas, integrando al ser humano, incluyendo al vecino, al usuario. Y en definitiva es el desafío, porque nosotros la naturaleza sola ya vimos que no alcanza para cuidarla, no somos capaces. Me parece que la cuidamos cuando la integramos en nuestro cotidiano. Por eso digo, la cultura, las costumbres, pero también el pasado de los pueblos originarios y las generaciones que vienen de cara al futuro, ¿no? Las dos cosas. Cuando mencionás el pasado y los pueblos originarios, me ocurre pensar en los pehuenches y el pehuen como árbol emblemático, pero el algarrobo y cuántos árboles más que tienen que ver con la historia de los pueblos de Sudamérica, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que la dificultad que tenemos en el Río de la Plata es que tal vez a diferencia de la Patagonia o noreste o noroeste, donde los pueblos están activos y con una cultura viva en todo sentido, en las Pampas no ha quedado ni vestigio de los pueblos. Entonces es muy difícil reconstruir tanto en una dimensión humana como incluso de paisaje. Vos le preguntás a un porteño qué había en Buenos Aires en términos de ambiente y poca gente sabe responder qué había. Es más, la respuesta más típica tiene que ver tal vez con la mochila cultural que nos legó Sarmiento, vinculado a la nada. Esta noción de en las Pampas no había nada viene de Sarmiento y de sus contemporáneos, y creo que ha hecho mucho daño a la construcción de identidad local, porque para una persona del resto del país tal vez está más firme esa idea de monte, de bosque, de selva. En cambio en Buenos Aires hay un vacío en eso, que por eso también costó o cuesta cuidar estos recursos. Las especies autóctonas que son tan desconocidas para el porteño, para el ciudadano que habita la ciudad de Buenos Aires, pero la gente del área metropolitana que también desconoce nuestras especies, y a lo mejor le decís un árbol y a lo mejor te habla del ombú, o te habla del ombú de la Pampa o cosa por el estilo. Pero vivimos en una ecorregión que tiene que ha tenido una gran biodiversidad. Es muy rico pensar Buenos Aires como una transición de delta, pampa y también espinal. Y que el espinal nos aportó un montón de árboles que culturalmente se vinculan con Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, ¿no? Si pensamos en algarrobo, molle, chañar, árboles muy importantes para los pueblos americanos, pero para Buenos Aires borrados del mapa, porque se cortaron muy temprano. Entonces, para hoy encontrar un bosque de tala tenemos que ir tal vez hasta Punta Indio, 100 y pico de kilómetros, o hasta Campana, Zárate, casi 100 para el otro lado. Entonces, Buenos Aires en sí borró esos bosques muy temprano y hoy no están en el imaginario. Y sin embargo, esas tres cosas, pampa, espinal y delta, aportaban prácticamente 50 árboles en la región. Entonces creo que hay que hacer un repaso de esa cultura casi en un sentido arqueológico, de qué había,
porque también la naturaleza es patrimonio, así como hablamos de patrimonio del filete porteño o del tango, bueno, también el patrimonio de la naturaleza, porque esa naturaleza fue sustrato para todas las otras capas que vinieron después, y me parece que también hablan de una concepción de lo americano, que hoy tiene que estar vigente más que nunca, ¿no? Cuando en realidad hay una tendencia a globalizarnos y a borrar, donde hay como una utopía de la globalización como todos felices, pero claramente se borran las minorías y se aplastan las cosas chiquitas que son parte de la diversidad humana, ¿no? Cuando vos hablas de esas 17, 20 especies, ¿están estas que vos estás citando ahora, las que de alguna manera se borraron? Sí, son casi 50 en total, como árboles, ¿no? Sumale a eso arbustos, plantas herbáceas, trepadoras, orquídeas, helechos, una diversidad enorme, ¿no? Pensá que Buenos Aires es como la punta de la selva que viene bajando desde el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, y que llega hasta el delta como límite sur, un poquito más al sur de La Plata, del lado continental. Con lo cual ahí hay mucha diversidad, y si a eso le sumas el pastizal y los bosques de barranca, que son básicamente tala de garrobo, ombú, como decíamos recién, espinillo, son muchas especies. Buenos Aires prácticamente engloba 2000 especies de plantas, así que hay un potencial muy grande, de las que muy pocas han entrado al mercado como comercialización de plantas ornamentales, ¿no? Eso es algo pendiente. Y vos mencionabas el delta, de hecho quedó el título de algunos espacios, ambientes del delta, y uno de los ríos más importantes, el Paraná de las Palmas, que alguna vez las tuvo y hoy no queda nada. Tal cual. Ahí hay como una ironía, porque me parece que las palmeras en el Río de la Plata se plantan con una especie de búsqueda de Miami, ¿no? Como de un paisaje importado, y bueno, en realidad el contrasentido es que son palmeras nativas. La palmera Pindó es la que le da nombre al Paraná de las Palmas, porque había palmares concretamente, ¿no? Y hoy esa palmera en estado silvestre se la considera extinta. O sea, no hay áreas naturales en Buenos Aires que tengan palmera Pindó. Se planta muchísimo, es una planta que está en cualquier entrada de pueblo, casino, centro comercial, pero no como planta silvestre, ¿no? Una paradoja. Pregunta más pequeñita, digamos, para los que tenemos macetas, o lo que vos dijiste, no los usan productos químicos. ¿Qué es lo que hay que usar en todo caso para que, bueno, los que tenemos o no, que no sabemos cómo accionar? Está bien la pregunta. Primero me parece que hay que salir de la mirada tradicional de la sanidad, que viene un poco heredada de los sistemas productivos, ¿no? Un tipo que tiene soja quiere mucho grano de soja por hectárea. Ahora vos en tu jardín, si tu planta te da 10 flores o 5, en un punto te da lo mismo. Entonces me parece que hay que cambiar esa visión de los bichos en el jardín o el espacio verde como un problema. Y entender que una oruga que come tu planta, el día de mañana es una mariposa. Y si vos la pulverizás, no solo te restás la posibilidad de ver la mariposa, sino que contaminás tu casa con un producto que tiene residuos para el cuerpo humano, para el suelo, para el aire, y la verdad que es algo nocivo en todo sentido, en lo individual y en la escala de ciudad en general. Así que me parece que el no químico es una concepción más abarcativa que la cuestión de lo nativo, porque es cuidar nuestra propia salud. Claro, pero es que, ¿qué haces? Por ejemplo, si hay ácaros o no haces nada. Bueno, se puede limpiar. Por ejemplo, claro, cada problema, si es que es un problema, aparece por algo. Y, por ejemplo, la presencia de ácaros indica un ambiente muy seco, que a lo mejor esa planta precisa pulverizarle con agua el follaje o mojarle al manguerear con el riego. Hay cosas caseras para hacer, y muchos insectos que aparecen como problema en realidad no son tales, porque ya te digo, después son una mariposa. Claro. O un insecto que se podría ver como un problema porque debilita la planta hipotéticamente, se puede limpiar a mano, se puede usar agua con alcohol diluido, con jabón blanco, preparados de plantas que son aromáticas y repelen insectos. Hay muchas cosas caseras para hacer de cero o muy poco impacto y prácticamente gratuitas, ¿no? ¿Qué servicio ambiental estarían dando esas especies que son de la ecorregión? Y además, junto con esta idea de esas especies de la ecorregión, me gustaría que nos contaras un poco cómo evolucionó el paisajismo de algo que se me ocurre a mí que era como bastante rígido, como un poco geométrico, un poco lineal, y cuál es la nueva concepción en torno a esto. Me parece que los servicios tienen que ver primero con un rescate de cultura, y después también se pueden pensar en términos de sencillez de mantenimiento, de austeridad. Un espacio con plantas nativas lleva menos trabajo, menos agua, menos químicos, como ya dijimos. Entonces es un jardín o un espacio verde del no hacer, del no podar, del no limpiar en los términos tradicionales.
Lo que pasa es que ahí el desafío es una especie de revolución estética, porque estamos proponiendo un jardín desprolijo, entre comillas, y el estándar, el canon del jardín, que viene, si se quiere, del jardín medieval o del jardín renacentista, viene de la geometría, de la poda, de la escultura, del jardín como obra de arte, que siempre sigue siendo, porque el jardín es algo humano en la ciudad o en el campo. Pero me parece que nosotros lo podemos, en vez de domesticar, que es lo que ha hecho el ser humano durante todos estos milenios de cultura, podemos al revés, podemos asilvestrarlo, podemos dejarlo un poco librado al azar, y de alguna forma ahí ganamos en sencillez y en salud humana, en todo sentido. Y creo que estamos en un momento de bisagra, donde esta concepción ha entrado no solo a jardines de palacios o de casas de familia de renombre, sino también de espacio público. Y de alguna manera este canon empieza a cambiar, y hoy, como decíamos, es un eslogan: un jardín sustentable, una plaza sustentable, donde los vecinos han ido de alguna forma gestionando eso, proponiendo eso, y también los gobiernos de turno lo han ido entendiendo así, porque entienden que se hace eco con sus votantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto ha entrado en el discurso político, y en buena hora. Creo que está en nosotros, sociedad, darle más contenido, como decíamos antes, para enfatizar que eso funcione y no sea solamente un rótulo, ¿no? Carlos, yo estaba pensando que capaz que nos tenemos que asilvestrar nosotros, los seres humanos, más que bueno, los... un ejercicio que no es menor es pensar el jardín en términos no antropocéntricos. No un jardín para mí, para que tenga una flor bonita o una planta, un follaje de un color u otro, sino un jardín para que haya vida silvestre. Y ahí el desafío es otro, y hay belleza, pero de otra manera. Es el ejercicio cuando vamos a un parque nacional. Nosotros no vamos a ver solo flores bonitas, las hay, pero a lo mejor hay parques nacionales que la mitad del año está seco, o está muy lluvioso y está todo verde, y las flores no están. Y es parte del espectáculo, y ves un ave, ves una mariposa, ves otros bichos, y de alguna forma ese reencuentro el ser humano lo necesita, lo busca de manera por lo menos inconsciente. Lo que pasa es que a la par tenemos nuestras fobias, ¿no? Hay que trabajar eso para convivir con lo silvestre, con lo desprolijo de alguna forma. ¿Cómo imaginás que tendría que organizarse los vecinos de los distintos espacios, que en la ciudad del área metropolitana vienen luchando por más espacios verdes, reclamando que la tierra pública se destine de modo muy importante al espacio verde, y empiezan a fantasear una plaza, un parque, el caso de Colegiales, el caso, bueno, la Plaza Clemente, donde trabajaron intensamente los vecinos, pero hay distintos lugares donde hay una verdadera lucha por ese espacio, y cómo se podría pensar esos espacios en función de la forestación, en función de la dimensión que tiene el lugar. Vemos que se hacen plazas, pero que hay mucho cemento. ¿Cuál sería la propuesta que vos les harías o cómo les indicarías que se podría empezar a pensar esa plaza? Pues sí, hay dos ejes principales. El primero tiene que ver con sumar diversidad. Parece que las ciudades de todo el mundo tienden a simplificarse, ¿no? A tener pocas especies, mucha cantidad de pocas especies, y lo vemos en el arbolado de Buenos Aires. Buenos Aires tiene prácticamente la mitad de una sola especie, que es fresno, un árbol de Estados Unidos, que además es invasor porque la semilla vuela, entonces desplaza a las especies nativas de la región. Con lo cual, el primer paso es sumar variedad, cosas distintas, especies distintas. Y cuando se arma una plaza nueva, creo que lo clave es sumar, especialmente en áreas urbanas, suelo absorbente. O sea, no cemento, sino si hace falta un lugar de estar, de circulación, que sea piedra partida, ladrillo molido, distintos materiales como adoquinados que, aunque sean secos, absorben agua. Pensemos que la mitad de las ciudades de la región se inundan en algún momento, entonces está bueno que las áreas verdes sean colchones de captación y retardo de esa agua de lluvia, que si no va a parar en pocos minutos al pluvial, y eso es lo que genera inundación. Si nosotros podemos armar estos colchones con vegetación, suelo absorbente, la plaza, el parque de cualquier escala es mucho más útil. Y me parece que, soñando un poco más en la utopía regional, cada distrito político del área metropolitana tiene por lo menos una oportunidad para crear una reserva nueva. No una plaza, ya una reserva natural, que puede ser educativa y puede partir de un espacio que en algún momento fue un relleno, un área ferroviaria o industrial, un área de circulación que ya no se usa, lo que sea. Pero cada espacio como distrito político de la gestión tiene, de la región, perdón, tiene en su gestión una posibilidad de armar por lo menos un pequeño pañuelo de naturaleza, que pueden ser 1, 2, 5, 50 hectáreas, pero que suman en la dimensión
educativa en principio. Piensen que muchas reservas acá en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la región metropolitana, son de menos de 10 hectáreas de superficie, pero tienen un rol clave si la vemos en conjunto, como corredor biológico, como parte de un sistema que es una matriz de pluralidad, donde no hay solo plazas y cemento, sino que hay muchos otros colores y que para un bicho todos son válidos como hábitat. Piensen en un ave que es migratoria y va aterrizando de un punto a otro, un insecto que vuela y va de un punto a otro. Cualquiera de esos espacios son bienvenidos y creo que suman en democratizar la naturaleza frente a la comunidad y a generar esta impronta de otra estética que es algo que se está desarrollando. Una pregunta que se hace normalmente la teleaudiencia cada vez que hacemos una actividad, nos preguntan, dice, bueno, pero ¿qué árbol no puede faltar? A ver, yo antes veía picaflores en mi barrio, ya no los veo, o veía unas mariposas amarillas muy bonitas, muy grandes, ya no las veo, veía otras que eran color naranja, desaparecieron. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvan esas mariposas, para que vuelvan los picaflores? Bueno, hay como dos recetas, me parece. Una es valorar lo que crece solo. Nosotros como seres humanos a veces tenemos como un berretín de la poda, de prolijar, de cortar, y a veces en un baldío, al costado de un camino, al costado de una vía, hay vegetación que atrae a esos bichos naturalmente, y que son chilcas, burucuyá, mariposera, un montón de plantas que ya están en forma espontánea, y que es cuestión de prestarle atención y no cortarlas. Y si sumamos un árbol, sumar por ejemplo árboles de tala, que es un árbol noble, un árbol muy sencillo de plantar, no es de los más rápidos, pero tampoco de los más lentos, y tiene por lo menos una docena de mariposas asociadas, que la oruga come exclusivamente follaje de tala, o sea, no es que se va a ir a otra planta y va a ser una plaga, comen solo eso. Y otra planta para sumar en términos de colibríes es ceibo, que tiene además nuestra representatividad como flor nacional y esa carga simbólica de lo patriótico que a veces nos vincula mucho cada 4 años cuando hay un mundial. Bueno, en el medio podemos plantar un ceibo como argentinidad vigente. Carlos, los que crecen solos y no se podan y no podemos podarlos son los desarrolladores que no tienen la misma mirada, tal cual, que son realmente, por más que luchamos, denunciamos, pedimos, se descontrolan. Ahí tenemos otro caso de eslogan, justamente, así como decisores políticos lo toman, también los desarrolladores toman eso en el típico discurso de emprendimiento verde, de emprendimiento ecológico, de barrio natural. Bueno, hay que cargarle contenido. Cuando alguien compra un lote está bueno que reclame eso, ¿no? Sí. Muchos emprendimientos hoy tienen como eslogan que parte de esa superficie es reserva. Bueno, que esa reserva funcione, que realmente tenga naturaleza. Eso es parte de una exigencia que tenemos que tener todos como comunidad para no tragar sapos, simplemente. Sí. Muchos de nuestros compañeros de la audiencia del programa seguramente está interesado en saber mucho más de esto. Sabemos que vos estás dando un curso en Aves Argentinas, donde hay una infinidad de cursos todavía por delante que va a compartir Isabel con nosotros. Hay uno que ya está que ya empezó, lamentablemente, espacios diseñados con plantas nativas, que está a tu cargo. Ese es un curso que damos desde hace 20 años. Lo repetimos todos los años, así que no se pueda sumar siempre las puertas abiertas. Y además Aves Argentinas es una ONG que se dedica a la naturaleza desde hace más de un siglo y que, les diría, es una de las organizaciones más democráticas que tiene Argentina en términos de ambiente, en cuanto a apertura, una escuela de naturalistas, una biblioteca abierta, grupos de voluntarios, mucha actividad gratuita y además te puedes asociar, pero fuera de eso, una agenda muy completa de actividades donde el ave es el eje, pero en realidad en relación a un montón de temas de ambiente que son de interés general. Esto, para buscarlos, se busca directamente www.avesargentinas.org.ar, y ahí tiene una agenda de cursos. Los invitamos a cualquiera de estos, algunos online y otros presenciales, pero cursos abiertos a la comunidad sin ningún conocimiento previo exigido. Porque hay otros cursos, lamentablemente no los das vos, ¿no? Los que comentaste. No, hay un colectivo. Pero que empiezan en octubre, el 15 de octubre, otro el 29, otro en noviembre, el 5, otro en el 19. Sobre otras mariposas diurnas, astronomía para naturalistas, loros y guacamayos de Argentina, descubriendo el delta. Y el último, en diciembre, el 3, flora y fauna de la costa de Buenos Aires. O sea que la verdad todos son muy interesantes,
muy ricos. Muy rico, y todos convocan pluralidad de gente, no necesariamente expertos ni paisajistas o naturalistas, sino un público muy diverso que hace también a un espacio muy rico de cursada. No solo participás en las actividades de diseño de plazas, también sos docente. Sabemos que, además de todo esto, escribiste un libro hace muy poco con Claudia Nardini. Claro, este libro de hecho es fruto del curso, es un material que fue apunte del curso durante muchos años y lo publicamos originalmente en el 2009, y esta es una reedición que sacamos en 2 tomos. Ahora este año sacamos el segundo tomo, que es de fichas de especies. Este primero son herramientas de diseño de espacios verdes con estos lineamientos, con estos criterios. A ver, ¿lo podemos mostrar un poquito al libro? A ver. Elementos de... elementos... ¿Se ve ahora? Sí. Elementos de diseño y planificación con plantas nativas. Introducción al paisaje natural, parte 1. Gabriel Burgueño, Claudia Nardini. Gabriel, tenés un blog también. También tengo un blog con mi nombre, así que ahí también pueden revolver, y en redes vamos colgando cosas, tanto de grupos de voluntarios como con nuestros nombres, tanto Claudio como mío, para hacer ruido, para democratizar estas ideas. La verdad que hay mucho material online que es gratuito, que es accesible, y hay mucho trabajo vinculado a los jardines botánicos, a las reservas locales, a los parques que tienen también sus agendas, y hay todo un colectivo de gente trabajando para emitir un mensaje lo más potente, lo más claro posible. Los vecinos de la ciudad que están trabajando en el proyecto de una plaza, de un parque, ¿se pueden contactar con ustedes? Por supuesto, siempre bienvenidas las consultas, las dudas. Tenemos varios grupos de vecinos vinculados a parques específicos, ¿no? Como Plaza Clemente o Manzana 66, el que ya tiene sus años de desarrollo, el Parque Inquila Martín, todos espacios que han surgido de alguna forma con proyectos participativos, con más fuerza, con menos fuerza, pero siempre con vecinos alrededor, que eso hace, como siempre decimos, a un espacio más democrático y más sano en términos administrativos también. Bueno, Gabriel, la verdad que en este primer encuentro, en la primera entrevista, porque la verdad que tendríamos para hablar seguramente muchísimo más, queda la invitación, y los que quieran contactarte entonces, si podés repetir por favor. Sí, como no, pueden escribir directamente un correo, gabrielburgue@yahoo.com.ar, y nos comunicamos por ahí, o nos pueden buscar en redes, tanto en Instagram como en Facebook. Y a silvestrarnos entonces. Y a silvestrarnos, y bueno, darle las gracias a Gabriel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por el amable. espacio. No, por favor.